porque yo estaba con problemas de audio, que bueno, felizmente lo pude solucionar. En el día de hoy y en la próxima clase tenemos que ver la temática de las sociedades de capital, y para eso vamos a compartir el PowerPoint. Antes de que me pregunten, las notas del parcial están en el tramo final de revisión y control, así que a la brevedad que nos sea posible las tendrán publicadas en la plataforma. Eso para evitarnos de que preguntan y preguntan y preguntan. Cuando las tenemos las subimos porque no nos las guardamos, pero el control lleva bastante tiempo y esfuerzo de varios profesores. Así que pensamos que ya nos queda poquito tiempo para controlar y las tendrán a disposición. Yo voy a cerrar mi cámara para tener mejor conexión y vamos a compartir. Lo voy a poner en modo presentación, siempre insisto con poner en modo presentación, pero por algún motivo en esta computadora se tranca. Pero vamos a intentar utilizar con el modo presentación. Como les dije, este tema es el de sociedades de capital. Vamos a ver por qué se denominan así. Y avanzando, les dejo esta frase que corresponde a... En realidad es un relato más que una frase. Es un relato sobre Sarmiento que creo que nos acerca mucho al prócer y a su manera de vivir y de entregarse a la patria, al punto que es uno de los pocos próceres argentinos que tienen su homenaje en el exterior. En este caso, él tiene un monumento en una avenida muy importante en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, porque se ponderó esa dedicación que tuvo de manera tan determinada por la educación. Y parte del relato que ustedes tienen aquí tiene que ver con eso. Se los dejo, que ustedes están en condiciones, obviamente, de comprender cuál es el mensaje. Las sociedades de capital dentro del impuesto a las ganancias están enumeradas en el artículo 73. Fíjense que nosotros en la pantalla decimos nueva enumeración y alícuotas, y esto lo decíamos con motivo de la reforma de la ley 27430, que se publicó sobre finales del año 2017, con vigencia a partir de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Pues bien, acabamos de conocer otra reforma. En realidad sabíamos de ella porque obviamente que trasciende la actividad parlamentaria. La misma no ha sido publicada todavía, pero sí vamos a tratar acerca de ella en la clase de hoy, que es la ley 27.630, o sea, 200 leyes posteriores a la que estábamos mencionando aquí en esta pantalla cuando decíamos nueva enumeración y alícuotas. En este caso vamos a tener modificación de alícuotas únicamente. Cuando nos referíamos a nueva enumeración, como dije, estábamos sustentando esta expresión en esa reforma de finales del 2017, la ley 27.430, que es la que incorporó una gran reforma en la ley del impuesto a las ganancias. Como dije, hoy estamos tratando otra reforma o incorporando otra reforma, la de la 27.630, que se sancionó el 2 de junio, o sea, hace unos pocos días, pero no se ha publicado todavía esta ley. O sea que vamos a trabajar con el texto que tenemos conocido, emitido por el Poder Legislativo. Y ahí dice sancionado, y yo voy a corregir. De paso, a veces me encuentro errorcitos, y voy a corregir porque es sancionado. Uy, perdón.
Tengo que salir del modo presentación y vamos a corregir sancionada. El Día del Profesional en Ciencias Económicas. El 2 de junio de cada año celebramos el Día del Profesional en Ciencias Económicas. Bueno, el regalito fue esta ley, la 27630. Decíamos que para conocer acerca... Perdón, ¿alguien me habla? Sí, yo. Se dejó de compartir la pantalla. Tenés razón. Tenés razón. Disculpen. Ahí Ahora debería aparecer. Ahora sí. Como decíamos, la 27430 trajo una nueva enumeración y modificaciones dentro de esta temática de las sociedades de capital, y la norma que hoy estamos trayendo a consideración y análisis solamente modifica en lo que respecta a las sociedades de capital, ¿no? Lo que respecta al tratamiento que hoy tenemos que ver, solamente tiene modificación en punto a las alícuotas. Previo a esto y a hacer un seguimiento del artículo 73, vamos a hacer un distingo de qué son las sociedades de capital respecto de las sociedades de personas y por qué se elige esta gravabilidad por una alícuota, que es una alícuota proporcional en principio, pero vamos a ver que la incorporación es de alícuotas escalonadas, como lo estamos diciendo acá en esta parte de la pantalla, pero históricamente se han grabado este tipo de contribuyentes con una alícuota proporcional. Entonces vamos por partes. ¿Qué son las sociedades de capital en los términos de la ley del impuesto a las ganancias? Si nos atenemos a la definición o clasificación que utilizamos en el derecho privado, esa diferenciación entre sociedades de capital y sociedades de personas tiene que ver con la importancia del socio dentro de esa persona jurídica que es la sociedad. Y así decimos que cuando la persona, el socio que integra la sociedad, es de vital importancia en el funcionamiento de la misma, entonces decimos que estamos frente a sociedades de personas, como podría ser una sociedad simple, una sociedad colectiva. En cambio, cuando se despersonaliza al socio y lo que importa más es el capital, decimos esa es una sociedad de capital, valga la redundancia. El ejemplo típico es el de la sociedad anónima. La SRL, ex profeso, no la mencioné, porque queda como a mitad de camino. De hecho, en la 19.550, que es la Ley General de Sociedades, como se llama ahora, esa distinción en la SRL está en función de la cantidad de socios que tiene. Y entonces, cuando tiene hasta 50 socios, es una sociedad de personas, y con un número mayor de socios tiene más el tratamiento de una sociedad de capital. Entonces la distinción pasa porque en una sociedad de capital se despersonaliza quiénes son los integrantes, o sea, no importa tanto quién es el socio o el accionista, sino el capital. Y en ese camino, en este tipo de sociedades, en las sociedades de capital, podemos encontrar tres tipos de socios. El socio inversor, que es aquel que coloca el capital, por ejemplo, compra las acciones de una sociedad anónima, buscando obtener una renta. La renta, en el caso de la sociedad anónima, sería el dividendo. Entonces, invierte porque está buscando tener un rédito de esa inversión. Entonces, allí decimos, estamos frente a un accionista inversor. El otro tipo de accionistas es el especulador, aquel que entra y sale de la bolsa comprando acciones, no solamente buscando dividendos, sino tratando de maximizar sus utilidades con esa inversión, y en ese camino compra y vende las acciones según la conveniencia, y entonces
lo que le importa allí es la ganancia que va obteniendo rápidamente, y por eso se dice ese es un accionista especulador. Y el tercer grupo, que exprofeso lo dejo para el último, es el que normalmente encontramos nosotros en nuestras sociedades cerradas o de familia, donde el accionista de esta sociedad de capital, en el ejemplo que veníamos trayendo de una sociedad anónima, es el que lleva adelante la sociedad. O sea, en este caso tiene más las características de ser una sociedad de personas, pero no deja de ser una sociedad de capital. ¿Por qué decimos esto de accionista empresario? Porque es el que está al frente de la compañía, es el que lleva el día a día, es el que está totalmente interiorizado, es el que le importa la vida en su conjunto de esa sociedad de capital y no solamente obtener una renta. O sea que dedica una buena parte de su tiempo empresario a llevar adelante ese emprendimiento. Y este tipo de accionistas son los que nosotros encontramos, reitero, en las sociedades cerradas o de familia, que son la mayoría de las sociedades que nosotros podemos encontrar en el medio, y diría casi que en la República Argentina, encontramos mayoritariamente este tipo de sociedades. Igualmente, el tratamiento que se les da, en el ejemplo dado a la sociedad anónima, el tratamiento que le da el impuesto a las ganancias es de una sociedad de capital. Como dije anteriormente, la SRL ha quedado como a mitad de camino, y el tratamiento que se le había dado históricamente a la SRL en el impuesto a las ganancias era el tratamiento de una sociedad de personas, que unos minutitos más adelante voy a decir cuál es ese distingo fundamental en la ley de ganancias. Pero a partir de una reforma que, si no recuerdo mal, es de principios de los 90, la SRL dejó de tener el tratamiento de sociedad de persona en la ley de ganancias y pasó a tener el tratamiento de una sociedad de capital. O sea que hoy la SRL, a los fines del impuesto a las ganancias, es una sociedad de capital, independientemente de la cantidad de socios que tenga que la integren. ¿Cuál es esa diferencia tan fundamental? En el impuesto a las ganancias, o sea, ya nos colocamos totalmente en el impuesto a las ganancias, esta distinción es importante porque, como dije al principio, a la sociedad de capital siempre se le dio el tratamiento en cuanto a la alícuota de una alícuota proporcional. Entonces siempre hemos oscilado, según los años, los gobiernos y la postura de la política tributaria, entre alícuotas del 20%, que duró muy poquito, y hemos llegado a tener alícuotas del 45% en aquellos contribuyentes que son detentados desde el exterior. Esa ha sido la variación histórica de esta tasa proporcional. Pero a quien le cupiere la tasa le cabía solamente una, o sea, estaba grabada al 20%. Por ejemplo, una sociedad anónima del país. O estaba grabada al 45%, por ejemplo, un establecimiento estable del exterior. Reitero, depende de los periodos en los que nos posicionemos históricamente en este impuesto a las ganancias. Hasta que hemos llegado a una alícuota del 35% que se mantuvo durante muchísimo tiempo, con algunos intentos en el medio de tratar de reducirla. Con la reforma de la 27430, que es la reforma del año 2017, allí se intentó la baja de la alícuota, como vamos a ver en unos cuadritos un poquito más adelante. Y vamos a ver cuál es la combinación y cuál ha sido el objetivo del legislador. Pero allí se intentó. Entonces dependía del año, esa reforma del año 2017, nos ubicaba en una alícuota del 35%, 30% o 25%. Bueno, no duró mucho eso, tuvo una reforma en el medio
que para no hacerles tanto, no hacerles tanto relato, la dejamos ya de lado porque ha pasado a la historia, y hoy nos encontramos con estas alícuotas escalonadas, que un poquito más adelante están las alícuotas. De cualquier modo, la que tributa es la sociedad de capital, o sea, la que tiene que determinar la base imponible, o sea, la que tiene que determinar la renta gravada y determinar el impuesto e ingresarlo, es la sociedad de capital. Depende del año, entonces, tiene una base imponible, le aplica la alícuota que le corresponde, determina el impuesto, lo liquida y lo ingresa en su propia cabeza. O sea, es el contribuyente que está llamado a cumplir con la obligación tributaria. No solamente que determina, sino también que ingresa. ¿Cuál es la diferencia con las sociedades de personas? Las sociedades de personas en el impuesto a las ganancias no tributan por sí, sino que lo que hace una sociedad de personas, por ejemplo, una sociedad simple, por ejemplo, una sociedad colectiva, es contribuyente del impuesto a las ganancias porque tiene una quit asignada y porque tiene que determinar la materia imponible. O sea que llega hasta el punto donde dice, bueno, la base imponible de este año son 100 pesos. Pero no hace la determinación del impuesto y no lo ingresa. O sea que no es el que está obligado a ingresar la obligación tributaria, sino que esos 100 pesos en el ejemplo de base imponible distribuye entre quienes son sus socios. Entonces, una sociedad simple, constituida por 2 personas al 50%, la sociedad simple va a determinar la base, que habíamos dicho son 100 pesos, y le informa a cada uno de sus socios que tienen una base imponible de 50 pesos. ¿Qué hace cada uno de estos socios? Incorpora esos 50 pesos en su propia determinación del impuesto a las ganancias, que como persona humana le corresponde y que es una determinación de conjunto. Entonces, dentro de la determinación de conjunto de esa persona humana, en la tercera categoría va a incorporar estos 50 pesos de base imponible que le viene de una sociedad de personas, que es una sociedad simple, que le informó 50 pesos de base. También le informará cuánto corresponde de retenciones, le informará cuánto le corresponde de pagos a cuenta, por ejemplo, del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, le informará cuánto le corresponde de ajuste por inflación, o sea que todo lo que deba incorporar la persona humana en su propia determinación, le viene por información de esa sociedad de personas. Quiero que me digan en este punto si entienden la diferencia, porque esto es importante y solemos preguntarles en los exámenes. Me gustaría que alguno abra el micrófono y me diga si entienden, y el que no entiende, que por favor también me lo diga. Hola, buenas tardes, profesora. No le entendí, como que me mareó un poco. Te doy este ejemplo. Una sociedad anónima. Una sociedad anónima, a la que vos tenés que hacerle la determinación de ganancias. Tenés todos los ingresos grabados y todos los gastos deducibles. Los ingresos grabados son 150 y los gastos deducibles son 50 pesos. ¿Cómo sería la determinación? 50. No, 150 de ingresos grabados y 50 de gastos deducibles. Ah, 100. 100, ¿qué sería 100? Pero 100, ¿qué sería? Sería lo que es tengo que 100? pagar de la base imponible que tengo que pagar del impuesto. La base imponible, esa es la base imponible. Muy bien. Es una sociedad anónima. Y Sí. la alícuota es del 25%. ¿Qué hace la sociedad anónima? Pagaría el 25%. ¿Paga Ajá, eso la ¿qué es sociedad? Ajá, ¿qué es cuánto? Hay 100.
25. El 25% profesora. de 100. Ajá. ¿Ese qué sería ese importe de 25? ¿Qué sería? Es lo que tengo que pagar, tiene que pagar la sociedad, ¿Cómo se llama? el impuesto. ¿Impuesto qué? El impuesto a la... Impuesto ese nivel, determinado. Determinado. Impuesto determinado. O sea, la base imponible por la alícuota nos da el impuesto determinado. Supongamos que no tienes retenciones, percepciones, pagos a cuenta. Entonces, ese impuesto determinado, ¿qué hace la sociedad Sí. anónima? ¿Qué hace la sociedad anónima? Ajá. Paga ¿Cuánto? ese impuesto. Y pagaría Ajá. 400 pesos. ¿Cuánto? 400. De 100, el 25% serían los 400. ¿Por qué? ¿El 25% de 100 es 400 pesos? Estoy entendiendo mal. ¿O son 25? No, 25, disculpa, profesora. Ajá. 25 pago. ¿Y Ajá. qué pasaría con la diferencia? No, Eso es lo que yo no entiendo. perdón. Vamos a seguir. Bien, entonces, sí. ¿cuánto es el impuesto determinado? 25. ¿Y el impuesto ingresado? 100. El impuesto ingresado. Lo que paga. Lo que paga, ¿cuánto es? O el impuesto a pagar. Los 25. Los Me gustaría que 25. conteste ella porque es la que no entiende. Sí, los 25, profesora. Ajá. ¿Y quién lo ingresa? La sociedad. Muy bien. La sociedad anónima, que es una sociedad de Entonces, capital. Muy bien. sí. Ahora cambiamos y decimos que en vez de ser una sociedad anónima, es una sociedad simple, integrada Sí. por dos socios al 50%. La sociedad Entonces, cada socio, simple. Ujú. cada socio pagaría 50 pesos por ese impuesto, ¿no es cierto? No la sociedad, sino el Pagaría, socio. ¿Pagaría 50 pesos o qué son los 50 pesos? La base imponible del impuesto determinado de La base de esa imponible, sociedad. muy bien. Cada uno toma 50 pesos de base imponible y ¿dónde lo incorpora? A su declaración jurada, particularmente Ajá. cada contribuyente. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a suponer que no tiene más nada que eso. No tiene Sí. más nada que su participación en la sociedad simple. Y la base es 50 pesos, cada uno pone 50 pesos. ¿Qué más harías? Esa es su renta de tercera. Sí, ¿Qué harías y para yo llegar al impuesto determinado? Porque esa es la base. le aplico una cuota del artículo, el impuesto progresivo, profesora. Ajá, muy bien. Bueno, pero vamos a suponer de que tiene pago de autónomo, vamos a suponer que tiene gastos médicos y vamos a suponer que tiene un hijo. ¿Cómo hace? Sí, De los 50 saco pesos, ¿qué hace? saco y de ahí hago las deducciones especiales del artículo 30. Y Antes de después eso, hago si tiene autónomo y tiene gastos médicos, las deducciones especiales, Generales. generales, disculpe, generales. déjenla que conteste ella porque ella es la que no Sí, entiende. sí, Perdón, las sí, deducciones. Bien, Sí, muchas gracias, deducciones generales. ajá. Bueno, deduce entonces, ¿qué deduce? De los 50, ¿qué deduce? Deduzco, bueno, si tiene las cargas familiares y No, las judiciales, las no hemos deducciones, llegado ahí. Estamos en los 50 pesos. sí, ¿Qué deduce? En el ejemplo que te di. De los 50 pesos, ¿qué deduce? Te dije autónomo y gastos médicos. No le conteste sí, nadie porque yo quiero saber que ella entiende. sí. Deduzco, bueno, los autónomos y los servicios médicos, me dijo, ¿no, profesora? Ajá, sí, sí, los De servicios ahí, médicos. Ajá, y de ahí, de ahí voy bueno, me fijo si tiene quebranto o no, de ahí voy a una alícuota progresiva y ¿sí? de ahí saco el impuesto a Y pagar. antes de la alícuota progresiva,
Antes de la Si alícuota tiene carga progresiva. familiar, me fijo si tiene las cargas familiares y eso. Si tiene Y cargas eso no, familiares. así no es las cargas familiares y eso. Yo te corrijo porque tenés que ser precisa. No, está Y bien. antes de eso, Está bien, profesor. Los y antes, quebrantos. ya lo dijiste. Hasta ahí estamos bien. Muy bien, llegamos hasta ahí. ¿Qué hacemos después? Después de eso. ¿Qué sigue después en la determinación? Ya llegaste a los quebrantos, vamos a suponer que no tiene. Sí. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo? Estaba repasando, profesor. Ay, que uno se pone nervioso y no sé por qué se me está quedando en Tranquila. blanco la... Sí. Fijo las deducciones. ¿Cuáles? ¿Las deducciones cuáles? Las deducciones del 85. ¿Del? Del 85. Pero si ya las vimos a esa. Ya me dijiste que Sí. ya descontaste a autónomo y gastos Sí. médicos. Ya descontaste eso. Personal. Ya estabas al nivel de los quebrantos que viene después de la deducción del 85. ¿Y ahora? Ahora no me acuerdo, profe. ¿Cómo no me Sinceramente, acuerdo? Y hace rato decías, hace rato querías deducir lo que viene ahora. deducciones de las cargas de familia. Ajá. ¿Solamente esa? ¿No tiene derecho a ninguna deducción más este sujeto? Deducciones especiales. Que conteste ella, por favor. Yo necesito saber Deducciones, si... ¿Quién está las hablando? deducciones especiales. No, ¿cómo se llaman esas deducciones? Que hace rato las estabas nombrando, incluso nombrabas el artículo. ¿Cómo se llaman esas deducciones? Eso ya lo tienen que saber ustedes. Así Sí, que a título de deducciones, sí, deducciones especiales del artículo, no, profesora. no se llaman especiales. Deducciones personales. Personales. Hace rato querías deducir las del 30 y las del 30 y las del 30, y todavía no. Ahí recién, después de los quebrantos, vienen las deducciones personales. Bien, ¿y qué vas a descontar entonces? Descuento todo lo que es personal del contribuyente. ¿Pero qué? Tienen nombres ahí específicos, son institutos El muy mínimo, específicos. sí, Ajá, el mínimo mínimo no imponible. ajá. ¿Qué más? Un hijo decíamos que tenía. Me fijo si la cónyuge es carga de familia o no, los hijos No, si porque son carga dijimos de un familia. hijo, ya te di, vos te enredás A nomás. ver, Esto que le sirva también sí. para los exámenes, porque te dije un hijo nomás. Entonces vos ya te estás enredando con el cónyuge. Sí. Hijo, dijimos. Me fijo si el hijo si es carga de familia del contribuyente, Ajá. si lo puedo deducir con todos los requisitos me piden, es Ajá. entonces deducible. Muy bien. ¿Y qué más? De ahí... De ahí deduzco artículos. Después me fijo si tiene deducciones especiales, profesora. Y me acuerdo que entonces veamos si era por única vez o si era la 3/4 parte o las 4/4. No. Para que sea la deducción especial, ¿qué requiere? Requiere que trabaje personalmente en la empresa. Sí. ¿No es cierto? Entonces, si trabaja personalmente en la empresa, tiene la deducción especial. Bueno, ya llegamos a ese punto. Y ahí ya está. Tenés
un importe. ¿Qué haces ahí? De ahí aplico la escala progresiva. Ajá, Y ahí llegaste determino a la el base impuesto. imponible. Ajá, Sí, y la determino escala es la base progresiva. Bueno, sí, y ahora determino. entendés cuál es la diferencia de cómo determina una sociedad de capital de una sociedad de personas. Sí, Ajá. Bien. Bueno, eso es lo que interesa, que comprendan bien cuál es la diferencia y lo tengan internalizado. La sociedad de capital determina la base y le aplica la alícuota. Y luego, bueno, resta retenciones, percepciones, etcétera, hasta que llega al impuesto a ingresar. En cambio, en la sociedad de personas, cada socio incorpora su parte en su propia determinación. Pero hasta acá lo hicimos muy simple, porque la sociedad de personas le tiene que informar también la porción que le corresponde de ajuste por inflación, la porción que le corresponde por las actualizaciones, por las amortizaciones y sus actualizaciones, la porción que le corresponde de retenciones, porque se toman en cabeza del socio, o los pagos a cuenta que vienen, por ejemplo, del impuesto a los débitos y a los créditos. Tiene que informarle todo eso, pues tiene que incorporar todo, no solamente la base imponible, sino todos estos conceptos que probablemente en la práctica lo vean más fácil. Tomo solamente el tema de las amortizaciones. Si incorpora solamente la renta y no se le informa cuál es la parte de la amortización que le corresponde, siempre el 50%, está incorporando una renta con una deducción que no implica salida de fondos. Entonces, la porción de amortización que le corresponde tiene que ir al cuadro de justificaciones, porque de otro modo no estaría bien cuadrada, por decir así, la ecuación que ustedes saben que es un fluir de fondos. Pero en eso no me voy a detener ahora. Seguramente lo van a ver en el práctico y ahí lo van a poder percibir. Lo mismo el ajuste por inflación, que tampoco es un verdadero ingreso cuando es positivo, ni es un verdadero egreso cuando es negativo. Entonces también la porción que le corresponde en función de su tenencia en las cuotas sociales o en las cuotas sociales en este caso, debe incorporar también en el cuadro de variaciones patrimoniales la porción que le corresponde por el ajuste por inflación. Y como alguien tiene que tomar las retenciones y la sociedad de personas no lo va a hacer porque no determina el impuesto, también le tiene que informar en el porcentaje que le corresponde a cada socio, bueno, vos te tomas la mitad de las retenciones que nos hicieron y vos te tomas la otra mitad de las retenciones que nos hicieron. Bien, esa es la diferencia fundamental entonces entre cómo determina la sociedad de capital y cómo determina las sociedades de personas. Estas sociedades de capital, según el artículo 73, acá decimos bibliografía recomendada, que es la que tienen en la plataforma para toda la materia. No tenemos cambio en esto, salvo en la última reforma, que en cuanto tengamos algún artículo de doctrina disponible, se los vamos a incorporar también en la plataforma, porque obviamente que los libros no tienen prevista esta modificación que acaba de salir del horno, por decirlo así. Si ustedes miran el artículo 73, tiene dos incisos. Y esos dos incisos tienen una separación tajante entre, en el inciso A, las sociedades y los entes constituidos en el país. En cambio, en el inciso B, son los denominados establecimientos estables que son detentados desde el exterior. Entonces, en el inciso A tenemos los contribuyentes constituidos en el país, que son sociedades y otros entes, como vamos a ver, e incluso algunos contratos. Del país, eso es lo que interesa, del país. En cambio, los denominados establecimientos estables, que son aquellos que están detentados desde el exterior, esos están en el inciso B. Pues bien, ¿qué nos pasa con los del país? Vamos a decirle con estos contribuyentes del país, que ya vamos a ver la apertura que tienen. Como dije, la alícuota ha ido cambiando. ¿Mm? Y hoy, ¿con qué nos encontramos?
hoy nos encontramos con esta reforma de la 27630, sancionada, como dije, el 2 de junio pasado, o sea, hace unos poquitos días, y lo que ha incorporado son alícuotas escalonadas que van desde el 25% al 35%, según el nivel de ganancia neta obtenida en el ejercicio. Estas modificaciones resultan de aplicación para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1/1 del 2021 inclusive. O sea, los ejercicios que están transcurriendo ya tienen que tener en cuenta esta escala según el nivel de ganancias que hayan obtenido en el periodo. Ejemplo, el más común, el ejercicio fiscal que va desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, que ya ha transcurrido prácticamente la mitad de ese ejercicio, pues bien, no importa que ya haya transcurrido prácticamente la mitad, tiene que aplicar esta escala de alícuotas. ¿Eso está permitido? Y sí, está permitido por la jurisprudencia, esto lo vimos en Derecho Tributario, lo recordamos aquí, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admite que para un tributo de ejercicio, como es el impuesto a las ganancias, en el ejemplo que les di, iniciado el 1 de enero del 2021, con finalización 31 de diciembre del 2021, eso es un tributo de periodo o de ejercicio, se llama también, decía, la Corte admitió que las modificaciones se pueden realizar durante todo ese año con vigencia a partir desde que el periodo se inició. Traducido, la reforma se puede llevar a cabo el último día del año y puede tener vigencia para todo el año. Está permitido por la Corte. La crítica que se le hace es que en términos de seguridad jurídica, de previsión de los negocios, obviamente de que esto es un escollo, porque imagínense que ya ha transcurrido, en este caso prácticamente medio año, y a lo mejor en la cabeza o en los papeles, no solamente en la cabeza, sino también en los papeles, en la planificación, la sociedad de capital tenía la previsión de que la alícuota que le correspondía era tal. Y resulta que viene en la mitad del año y se la aumenta. Todo lo que pasó desde el 1 de enero, en el ejemplo que les vine dando, va a estar impactado, todo eso que pasó, todos esos hechos económicos que ya han sucedido y que vamos a suponer que el contribuyente tiene en la cabeza de que tenía que pagar el 25%. Y resulta que según esta reforma, capaz que ahora cae en el 35%. Imagínense que todo lo que transcurrió, todos los cálculos, toda la planificación, todos los precios con los cuales ha ofrecido sus bienes y sus servicios o sus locaciones, todos sus negocios los cerró pensando de que su alícuota era del 25%. Y resulta de que de una sola pluma ahora se la suben 10 puntos. Eso obviamente que atenta contra la inversión, atenta contra la seguridad jurídica, atenta contra la planificación, contra los negocios, contra dar más fuentes de trabajo al mercado, porque vivimos en una incertidumbre constante, lo cual es absolutamente criticable, porque el legislador bien podría, en vez de decir de que la vigencia es para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2021 inclusive, o sea que no tenemos que ir hacia atrás, bien podría decir que la vigencia es a partir de, y dar un marco de previsión. Lo correcto sería dar un marco de acomodarse a la norma. Y cuanto menos decir que la reforma va a tener efectos a partir de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2022, por ejemplo, que es lo que ocurre en cualquier país serio. Ustedes habrán tomado contacto a través de la prensa que recientemente en Colombia se produjo una revuelta. Yo no digo que eso esté bien, porque la violencia no me parece que esté bien en ninguna de sus formas, pero sí para transmitir cuál es
digamos, la composición del lugar que se hace el ciudadano cuando le modifican los impuestos, en este caso le subían la presión tributaria en Colombia, cuál es la actitud que toma el ciudadano. No es una cuestión menor, y no digo que esté bien la revuelta, pero simplemente transmitirles de que cómo el pueblo se levantó frente a lo que consideraban un atropello, una suba de los impuestos, y además en medio de esta pandemia que estamos atravesando. Entonces no nos tenemos que acostumbrar a que esto está bien. Por el contrario, tenemos que hacer ejercicio de nuestro derecho de expresarnos, de nuestro derecho de peticionar, siempre en un marco de respeto. Esto debe hacerse. Y los legisladores debieran escuchar más al pueblo, porque nos representan a nosotros, sobre todo la Cámara de Diputados, que es donde tienen origen todas las normas tributarias. Por la Constitución, ustedes saben que el origen de los tributos es en la Cámara de Diputados, que son los que nos representan a nosotros, pero a la postre terminan representando al partido político al que representan o al gobierno de turno. Y eso no está bien, sobre todo cuando nos encontramos con estos parches, estas improvisaciones, porque las últimas reformas, yo diría bien pensadas, todas tienen algún tipo de falencia o de crítica, porque por supuesto no son perfectas, pero sí se puede decir que las dos últimas reformas que han tenido entidad de una manera integral y pensando en el largo plazo, no solamente pensando en las próximas elecciones, han sido la reforma del año 73 del gobierno peronista, del general Perón, en aquel momento, década del 70, donde nace el IVA, por ejemplo, y luego la reforma del año 85, con vigencia para el año 86, del gobierno radical. En ese momento el presidente era el doctor Alfonsín. Esas dos reformas han sido reformas integrales, más pensadas, diría que hasta más consensuadas, y con una visión de largo plazo. Incluso la reforma de la década del 70, que introdujo el IVA al país, no tuvo una vigencia inmediata, sino que se dio todo un año para que los contribuyentes se adaptaran a esa reforma, para que quienes tenían que asesorar estudiaran, interpretaran, aplicaran, pusieran en marcha, y eso es lo que corresponde. Eso da seguridad jurídica, da seriedad. Y lo mismo pasó con la reforma del gobierno del doctor Alfonsín. A partir de ahí en adelante, todos son parches. Todos parches. Reformas incompletas, mal pensadas, sin consenso, muchas de ellas sin discusión parlamentaria, que uno no sabe ni cuál ha sido la intención en muchos casos. Y esto sí nos interesa transmitirle, porque ustedes tienen que formar un espíritu crítico y no dejar que porque esto pase está bien. No está bien. Esta reforma no está bien. No, menos en un periodo de pandemia. Así que yo expreso mi crítica a esta ley, la 27630. Entonces, decíamos, estas reformas se pueden dar hasta el último segundo del año en el cual está transcurriendo esta determinación, porque la determinación del impuesto a las ganancias se termina de perfeccionar en el último segundo del año donde termina el periodo fiscal, o del día, mejor dicho, en el último segundo del día donde termina ese periodo fiscal. Y respecto del inciso B, donde están los establecimientos permanentes, allí hemos tenido una mirada bastante cambiante según la política tributaria, y ustedes saben de que pasamos de periodos donde todo lo que viene del exterior tiene una mirada más severa, a otros periodos donde estamos más flexibles. Entonces, en función de eso es la alícuota que se les ha establecido, y como dije, hubo un momento en que estos establecimientos estables detentados desde el exterior tributaban el 45%. Ahora vamos a ver un poquito más adelante que también estamos en una tributación bastante alta. Bien, esta es
la presentación de lo que serían los dos incisos del artículo 73. Luego vamos a dejar unos minutos para que ustedes los recorran y los lean y nos ubiquemos un poquito más. Pero básicamente, dentro del inciso A, donde decimos que están los contribuyentes constituidos en el país, que son sociedades, entes y en algunos casos contratos, constituidos en el país tienen su expresión máxima por la sociedad anónima, la SRL, una filial de una casa matriz del exterior, perdón que voy a tomar un poquito de agua, los contratos de fideicomisos, en determinados casos, cuando el fiduciante no coincide con el beneficiario, cuando el fiduciante es del exterior, o en el caso de los fideicomisos financieros. En estos casos, el contrato de fideicomiso tiene el tratamiento de una sociedad de capital. En los otros casos, ustedes ya los analizaron en el artículo 53. Siguen estando dentro de la tercera categoría, pero no como sociedad de capital, sino que tienen el tratamiento similar al de una sociedad de personas. Y sigue la lista, luego vamos a ver un poquito más ese artículo 73. En el inciso B, como dije, están los detentados desde el exterior, como por ejemplo una sucursal de una casa matriz del exterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una sucursal y una filial? Una sucursal no tiene autonomía, si bien es cierto tiene que cumplir con las reglas del derecho privado, en el caso de Argentina, que sería la ley 19.550, pero están perfectamente admitidas, tienen que cumplir con una serie de inscripciones y de requisitos, pero no tiene la autonomía de una sociedad constituida en el país. ¿Por qué? Porque justamente una sucursal es como un brazo que tiende la casa matriz del exterior y se instala con esa sucursal en el país. En cambio, la filial, que también está detentada desde el exterior, pero sí tiene autonomía, porque se constituye como una persona jurídica más del país. Entonces, por ejemplo, tomemos las grandes compañías, cualquiera de las muy conocidas. Si decimos la General Motors, por ejemplo, que es una sociedad global. Bueno, una sucursal sería que tenga una General Motors sucursal detentada del exterior, pero que no tiene autonomía, no se constituye como una sociedad del país. En cambio, sería una filial si la General Motors crea en Argentina una sociedad anónima, que se llama General Motors Sociedad Anónima. Y esto lo pueden ver, el caso de las filiales, porque es el camino más común que utilizan todas estas empresas globales, y las pueden ver, por ejemplo, siguiendo el que traemos de los automóviles. Entonces, por ejemplo, la Renault francesa, esa sería la casa matriz global, tiene en Argentina filiales. Está la Renault, en un momento se llamaba Renault Argentina, ha ido cambiando de nombre, pero son todas filiales, porque se constituyen como una sociedad anónima. O sea, la Renault que nosotros tenemos en Salta es una sociedad anónima constituida en Salta. Entonces, esa es una filial. ¿Por qué? Porque está detentada desde el exterior. En cambio, una sucursal debe decir Renault sucursal Argentina. En cuanto dice sucursal, es porque no tiene esa autonomía de vuelo. Si lo tomamos con ejemplos más locales, por ejemplo, las sucursales de los grandes comercios, tomen cualquiera, tomen Frávega, tomen Garbarino, es una sociedad constituida en Argentina, que tiene su sede central, no sé, supongamos que en provincia de Buenos Aires. Los brazos que tiende esa sociedad, Garbarino o Frávega, en el resto del país son todas sucursales. Lo que nosotros tenemos en Salta son sucursales, no son sociedades independientes, sino que es un brazo que está detentado desde Garbarino o desde Frávega, Casa Central, que como dije, no me consta exactamente, simplemente para ejemplificarlo, está constituida en Buenos Aires. Entonces, todas son sucursales. Bueno, eso mismo pasa a nivel global.
Pero en general, como les dije, todas estas compañías globales por lo general utilizan la vía de la filial. Yo en todos los años que tengo de experiencia, solamente me ha tocado atender 2 sucursales. ¿Por qué? Porque tienen mayor complejidad en cuanto al control y se ven como con una mirada más severa, que de hecho la tienen, del fisco argentino. Entonces no eligen este camino. Prefieren constituir directamente una sociedad en el país, para lo cual, si bien es cierto, tienen requisitos, tienen controles, pero es mucho menos que en el caso de la sucursal. Bien, lo que vamos a hacer ahora, antes de ver la tabla de cómo ha quedado, es echarle un vistazo al artículo 73, que siempre les recomendamos que lo tengan. A ver, ¿dónde lo tengo yo? Artículo 73. Sociedades de capital, tasas y otros sujetos comprendidos, dice la titulación de la ley. Y luego tiene allí una explicación, en el texto que ustedes tienen y en el que yo tengo, de cómo ha variado la tasa según la 27430 y 2 reformas posteriores. Pero esto va a cambiar ahora. Entonces, lo que refiere a las tasas tiene que ver con esta tabla que ustedes tienen en la pantalla. Pero me interesa que hagamos el recorrido de quiénes son los contribuyentes que están incluidos como sociedades de capital. Y una cosita que no dije, que lo digo ahora, es que también se discute a nivel no solamente doctrinario, sino a nivel parlamentario en el mundo, si corresponde o no gravar a las sociedades de capital como con un impuesto a la renta, un impuesto a la ganancia en el caso argentino, como se grava a las personas humanas o de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el impuesto a las rentas, a las ganancias en el caso de Argentina, es un tributo que está pensado de una manera así contundente, más para la persona humana y en la progresividad que tiene el impuesto a las ganancias. Esto es que el que más gana, más paga. Esa es la filosofía fundamental del impuesto a la renta. Entonces uno dice, ¿y entonces por qué se gravan a las sociedades de capital? Y bueno, ahí lo que se dice es que, si bien es cierto, hay distintas formas de gravar, lo cierto es que se admite esta modalidad que tenemos en Argentina y que prácticamente la tienen en todos los países del mundo, porque las sociedades también se benefician con los bienes y servicios públicos que presta el Estado. Entonces se considera que desde ese punto de vista, obviamente de que deben contribuir para ese sostenimiento y fundamentalmente porque tienen capacidad contributiva. Ahora, hay una diferencia entre cómo se grava, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando nos introduzcamos en el tema de los dividendos. Pero se ha zanjado a nivel mundial esta discusión de si se deben gravarse o no deben gravarse. La respuesta, diría que prácticamente unánime, es que sí deben gravarse por los fundamentos que les di recién. Decía entonces que en este artículo 73, en el texto que ustedes tienen, dice, las sociedades de capital, por sus ganancias netas imponibles, quedarán sujetas a las siguientes tasas. Ahora eso que dice a las siguientes tasas se va a reemplazar por esta tabla, que luego la vamos a repasar. Entonces, en el inciso A se van a grabar con esta tabla que ustedes ven en la pantalla, ¿quiénes? Y ahí tiene una apertura en distintos puntos. Y esos puntos comienzan con, en el número 1, las sociedades anónimas, incluidas las sociedades anónimas unipersonales, las sociedades en comandita por acciones, en la parte que corresponda a los socios comanditarios, y las sociedades por acciones simplificadas del título 3 de la ley 27349 constituidas en el país.
O sea que en este punto 1 están las sociedades por acciones. Creo que huelgan los comentarios, pero ahí la máxima expresión es la sociedad anónima. En el punto 2, las SRLs, las sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios comanditados de las sociedades en comandita por acciones, en todos los casos cuando se trate de sociedades constituidas en el país. Noten que se pivota sobre el hecho de que son sociedades constituidas en el país y por lo tanto regidas por la ley 19.550. En el punto 3, las asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades civiles y mutualistas constituidas en el país, en cuanto no corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo. ¿Qué les puede corresponder por esta ley? Que estén exentas, para lo cual tienen que cumplir con todo el trámite exentivo correspondiente. En el punto 4, las sociedades de economía mixta, por la parte de las utilidades no exentas del impuesto, o sea, porque la parte que corresponde al Estado está exenta. Las entidades y organismos a que se refiere el artículo 1 de la ley 22.016, no comprendidos en los apartados precedentes, en cuanto no corresponda otro tratamiento impositivo en virtud de lo establecido por el artículo 6 de dicha ley. Acá si lo traducimos, es cuando el Estado se pone en empresario, para no causar una competencia desleal con otras compañías. Entonces el Estado, puesto a ser empresario, obviamente que tiene que tributar todos los impuestos que correspondan. Entonces, por ejemplo, las compañías estatales como Aerolíneas Argentinas y otras, tienen que tributar lo mismo que tributan quienes son su competencia, porque si no tributaran, entonces se pondrían en un lugar preferente frente al mercado. Y obviamente que eso no es admisible. En el punto 6 están los fideicomisos. ¿Se acuerdan que los habíamos resumido en la pantalla anterior? El fideicomiso es un contrato, o sea, no es ni una sociedad, no es un ente, es un contrato. Pero por la autonomía del derecho tributario, se permite que se eleve al rango de sujeto tributario, a quien no es sujeto de derecho. Entonces, todo este párrafo, el del punto 6, primer párrafo, lo podemos resumir como dijimos anteriormente. ¿Quiénes están ahí? Los fideicomisos, que es un contrato, cuando el fiduciante no coincide con el beneficiario. Porque cuando el fiduciante coincide con el beneficiario, o lo podemos decir en plural, fiduciantes también son los beneficiarios, no están en este artículo 73 de Sociedad de Capital, sino que están en el artículo 53, que ustedes ya vieron, dentro de las rentas de la tercera categoría. O sea, siguen estando en la tercera categoría. Solo que una cosa es ser sociedad de capital, en la forma que ya habíamos dicho cómo tributan, y otra cosa es tributar por el artículo 53, donde cada integrante toma la porción que le corresponde para gravarla. Entonces, si el fiduciante coincide con el beneficiario, o en plural, fiduciantes coinciden con los beneficiarios, no están en el 73, están en el 53. Ahora, si no hay coincidencia, entonces tributa como sociedad de capital. Y acá mucho se discutió de si solamente uno no coincide, porque los fiduciantes pueden ser varios, los beneficiarios también, y puede haber una coincidencia en algunos y a lo mejor uno solo. El fiduciante es una persona humana y el beneficiario no es la misma persona humana, es otro. Vamos a suponer de que entre Joaquín y yo celebremos un contrato de fideicomiso. Joaquín es fiduciante y a la vez es beneficiario. Pero en mi caso yo soy fiduciante y no soy beneficiario. He nominado como beneficiario a uno de mis hijos. Entonces en ese contrato de fideicomiso hay un fiduciante, que vengo a ser yo, que no soy coincidente con mi beneficiario, que es uno de mis hijos. Entonces, allí se discutió si el solo hecho de que uno no coincida lo lleva a ser sociedad de capital. Y estas son las imprecisiones que tienen las normas.
Y el camino que se sigue es que sí, que efectivamente, cuando no hay coincidencia, aunque sea en uno solo, tiene que tributar como sociedad de capital. Lo mismo pasa a ser sociedad de capital cuando el fiduciante es del exterior. Aunque sea uno solo que sea del exterior, hace que el contrato deba tributar como sociedad de capital. O en el caso de los fideicomisos financieros, estos todos los fideicomisos financieros tributan como sociedad de capital. Bien. Y estamos en esta pantalla, pero leyendo el artículo 73, y en el mismo punto están los fondos comunes de inversión. Todo ese palabrerío que viene con posterioridad se lo puede resumir diciendo que son sociedades... Ah, no, perdón, ese es el punto 7. Es el punto 7. Hemos dejado atrás el 6, ahora es el 7. En el 7 están los fondos comunes de inversión cerrados. O sea, el fondo común de inversión cerrado tributa como sociedad de capital. El abierto tributa por el artículo 53. Sigue estando en la tercera categoría, pero no es sociedad de capital, sino que tributa como tributan las sociedades de personas en el artículo 53. Cada parte, cada integrante toma la porción que le corresponde. ¿Quién le informa? En el artículo 6, el informante es el fiduciario de ese contrato de fideicomiso, y en los fondos comunes de inversión, también quien lo administra debe informar a cada uno lo que le corresponde. Eso cuando están en el 53. Pero en este caso, sociedad de capital, puntos 6 y 7, el contrato tributa por sí, en la misma forma que habíamos ejemplificado para la sociedad anónima, con alguna pequeña, con algunas variantes, y el fondo común de inversión cerrado también tributa como sociedad de capital. En el punto 8, que lo vamos a leer, porque esta es una novedad que trajo la reforma del año 2017, en el punto 8 dice: las sociedades incluidas en el inciso B del artículo 53, allí están las sociedades de personas, por ejemplo, la sociedad simple. Y los fideicomisos comprendidos en el inciso C del mismo artículo, ¿cuáles vienen a ser? Los que no están acá como sociedad de capital, sino que están en el 53. ¿Por qué? Porque el fiduciante coincide con el beneficiario, o porque los fiduciantes coinciden con los beneficiarios. Esos están en el 53. Pues bien, volvemos. Las sociedades de personas del inciso B y los fideicomisos del C, de ese artículo 53, que es el artículo madre de la tercera categoría, ¿qué pueden hacer? Pueden optar por tributar como una sociedad de capital. Eso dice el punto 8. O sea que una sociedad simple puede optar por tributar como una sociedad de capital. ¿Y por qué puede hacer esto? Y bueno, porque a lo mejor esa sociedad simple, cuando distribuye su ganancia gravada entre sus socios, capaz que los socios tienen no solamente esa ganancia, sino que tienen otras y terminan tributando al 35%, a la marginal del 35%. Y a lo mejor, estando acá como sociedad de capital, tributan al 25%. Entonces puede ser que eso les convenga. Puede ser, porque nada es tan simple, no es solamente que van a tributar al 25%, sino que tiene otras complicaciones. Pero vamos a suponer que ese es el análisis que hacen, y le conviene. Y lo mismo pasa con el fideicomiso, el contrato de fideicomiso. Fiduciantes coinciden con beneficiarios, están en el 53, no están acá, pero pueden optar por estar aquí. ¿De dónde sale eso? De este punto 8 del artículo 73. Pues bien, ¿qué más dice este punto 8? Pueden optar. Muy bien. Dicha opción podrá, porque como es una opción, es podrá, ejercerse en tanto los referidos sujetos lleven registraciones contables que les permitan confeccionar balances comerciales. Muy bien. Le pone una condición. En el caso de la sociedad simple o en cualquier sociedad de persona, es obligación que registren sus operaciones y que tengan sus estados contables. Es obligación. En cambio, para el fideicomiso no es obligación.
En el fideicomiso, el fiduciario, que es el equivalente al administrador, tiene obligación de rendir cuentas. Eso sí, tiene obligación de rendir cuentas, pero no tiene obligación de tener balance. Pero si quiere tributar como sociedad de capital, la ley le pone esa condición. En ese caso, tiene que tener una contabilidad llevada en tiempo y forma y tiene que confeccionar sus estados contables. Balances comerciales, dice el legislador. Nosotros sabemos que correctamente son estados contables. Y deberá mantenerse esa opción por el lapso de 5 periodos fiscales contados a partir del primer ejercicio en que se aplique la opción. Luego tenemos un parrafito que en su momento dio para discutir, se discutía sobre este tema, pero por suerte quedó zanjado en la ley. Dice, los sujetos mencionados en los apartados 1 a 7, o sea, todos menos este último de la opción, quedan comprendidos en este inciso desde la fecha del acta fundacional, que eso es válido, por ejemplo, para una fundación, para la sociedad anónima también, o de celebración del respectivo contrato, por ejemplo, en el caso de la SRL, en el caso del fideicomiso, según corresponda, dice. Y para los sujetos mencionados en el apartado 8, desde el primer día del ejercicio fiscal siguiente al del ejercicio de la opción. Bien, esta última partecita, o sea, para los del punto 8, cuando dice, ¿desde cuándo es usted sociedad de capital? Bueno, desde el primer día del ejercicio fiscal siguiente al de la opción. Pero supongamos que optó hoy, 7 de junio del 2021, y vamos a suponer de que el ejercicio es 1 de enero, 31 de diciembre, entonces es válida la opción desde el 1 de enero del 2022 por el ejercicio iniciado ese día y que va a cerrar el 31 de diciembre del 2022. Ese sería el primero. Y por 5 años debe mantener esa opción. En cambio, en el resto, los del punto 1 a 7, dice, desde, lo voy a repetir, desde la fecha del acta fundacional o celebración del contrato. ¿Por qué se discutió esto? Que a nosotros siempre nos pareció que ese es el momento correcto, porque ese es el momento desde el cual tiene vida estas personas jurídicas, por ejemplo, una sociedad anónima o una SRL. Tomemos ahora una SRL para cambiar de contribuyente. Una SRL. ¿Cuáles son los pasos? Primero, aparecerán 2, 3 o más personas que tienen lo que se llama el affectio societatis, o sea, se quieren unir, se quieren asociar, quieren formar esta SRL para llevar adelante un emprendimiento. Y tienen actos previos, o sea, se reúnen y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a vender comestible. Muy bien, lo vamos a hacer en una SRL, y bueno, se van organizando, hasta que llega un día que ven el borrador del contrato, lo corrigen, etcétera, y firman el contrato. Ese día que firman el contrato, hacia atrás quedan todos los actos que se llaman previos, pero desde ese día que se firma el contrato, nace esta persona jurídica. Luego hay un tiempo de inscripción, de publicación, etcétera, que son aspectos formales que por supuesto son necesarios. Pero el momento del nacimiento es cuando se firma el contrato. Pero eso era así antes, sigue siendo así ahora. ¿De eso de dónde surge? De la 19.550. Bien, entonces ustedes dirán, ¿y dónde está la discusión? ¿Y dónde está la discusión? En que el fisco no quería otorgar, en aquel momento el número de inscripción se llamaba, luego la quit, no quería entregar la quit, sino hasta que se terminaban todos los trámites de inscripción. ¿Se imaginan que a veces el trámite de inscripción demoraba en aquel momento a veces meses de meses? Hoy con la pandemia también tiene su demora.
Entonces imagínense que en el medio quedaba en el aire. ¿Mm? Porque los De actos la pandemia previos... también demoraba meses. ¿Qué dije yo? No, digo que Yo dije, también antes de la pandemia demoraba meses. sí, sí, no, muchísimos meses, por distintos motivos, ¿no? Meses de meses. Además, una sociedad anónima que tenía el doble control de registro público de comercio y pensión de personas jurídicas, demoraba más todavía. Entonces, ¿cuál era la... primero, digamos, cuál es la posición de la 19.550. En la 19.550, la vida de estas personas jurídicas lo son a partir de que se firma el contrato. Se firma el contrato hoy nace la persona jurídica. No importa cuánto tiempo lleve todo el tramiterio de publicación y de registro. Desde hoy ya es fulanita de tal SRL. Eso es desde el punto de vista del derecho privado. Y los actos previos no tienen nada que ver con la persona jurídica, excepto que expresamente se diga algo. Por ejemplo, supongamos que en los actos previos, los que van a ser los socios compran un inmueble. Entonces dicen en esa compra, como ya saben de que lo están haciendo con miras a que van a constituir ese SRL, cuando compran dicen que lo compran en comisión para una SRL en formación, o que lo compran para esa persona jurídica que está, digamos, en gestación. Y así todos los contactos que lleven adelante esos socios antes de la firma del contrato, si dicen que es para esa persona jurídica en formación, tienen validez. Pero todos esos actos hacen de que las personas que los llevan adelante tengan una responsabilidad ilimitada. Entonces, ahí está, digamos, no quiero decir la responsabilidad, no quiero usar la misma palabra, pero allí estaría el requisito, si se quiere, la garantía de los terceros, de que cómo viene esta persona a decirme que está actuando por una sociedad que todavía no ha firmado el contrato. Bueno, pero te haces ilimitadamente responsable. Esa sería la garantía para los terceros. Y cuando se constituye la sociedad, se le da validez. Se dice, los actos fulanos y perenganos tienen validez. O sea, se compró este inmueble para la sociedad, se compró este vehículo para la sociedad, se hizo contacto con tal proveedor para esta sociedad, porque muchos de esos trámites llevan tiempo. Entonces, cuando la sociedad ya tiene vida, ya tiene actos que se han realizado con anterioridad. Esto es, si tomamos el equivalente de la persona humana, salvemos las distancias, cuando nosotros somos concebidos, según el actual Código Civil, cuando somos concebidos ya somos persona humana. Pero bueno, después tenemos todo el trámite de crecer en la panza de mamá, es el mejor abordo que tenemos, si contamos en la panza de mamá. Luego nacemos y después nos dan el DNI a los días. Pero somos personas humanas desde que somos concebidos. Y somos persona humana viva cuando nacemos, y nacemos vivos. Y después viene el DNI. Bueno, salvando las distancias, en el ejemplo que les doy, la SRL es persona jurídica desde que se firma el contrato, independientemente de lo que lleve toda la tramitación. Entonces, ¿qué pretendía el fisco? El fisco pretendía de que todo ese tiempo que llevaba desde la firma del contrato hasta que se concluía con la inscripción final, pretendía darle un número X y el número definitivo le daba recién cuando se terminaban los trámites registrales. Imagínense que desde el punto de vista práctico es totalmente ajeno a los negocios, porque uno ya tiene una presentación en sociedad que es, en este caso, la quit, para lo cual, digamos, cualquier contrato es requerida esta inscripción, o para cualquier acto jurídico es requerida la inscripción, y después resulta que va a ser otro número, y además pretendía darle un número de inscripción en aquel momento, quit después, en formación, para la sociedad fulanita y tal en formación.
y cuando me venga con todos los trámites registrales, recién le voy a dar el definitivo. Entonces era realmente toda una complicación que no menos de escollos frente a los terceros. Bueno, entonces finalmente logramos de que se modifique la ley, se incorporó este párrafo, y aún así durante un tiempo bastante posterior a la vigencia de este párrafo, el fisco seguía insistiendo, o sea, la AFIP seguía insistiendo con su postura, lo que nos llevó a discutir muchas veces con los representantes del fisco, hasta que finalmente lo admiten. ¿Y cuál era la argumentación de ellos, de la administración tributaria en este caso? Que muchas sociedades iniciaban con la firma del contrato su vida social, pero que nunca terminaban la inscripción, entonces quedaban como sociedades irregulares, que también están dentro de la órbita de la 19.550. Y entonces nosotros, ¿qué le decíamos? Para eso tienen ustedes facultad de verificación y fiscalización. Háganle un seguimiento. Y hoy, con más razón, siglo XXI, con toda la tecnología que tienen, que ya en aquel momento que discutíamos tenían bastante tecnología y bastante nutrida la base de datos. Finalmente logramos convencerlos, y entonces, bueno, el que no termine su registración, y bueno, intímenlo, pasará a ser una sociedad irregular, y para eso ustedes tienen todas las herramientas, pero no por esos incumplidos van a terminar perjudicando al universo de contribuyentes. En el inciso B, ¿qué hora es Joaquín, o alguien que me diga qué hora es, porque yo no alcanzo a ver acá y no tengo mi celular a mano? Son 7:25. Son las 7:25. Bien, gracias. En el inciso B, ahora con esta reforma de la 27.630, también van a tener que aplicar la tablita. O sea que si ustedes quieren, pongan en su ley aplicar la tabla. Aplicar la tabla. Solo que ¿quiénes están acá? Inciso B. Dice hoy la ley al 25%. Nada, lo tachemos porque eso es hasta el 2020. Hasta el 2020. 2021, con todo lo que dijimos, viene la tabla ahí. Las derivadas de establecimientos permanentes definidos en el artículo 22. Eso lo habían visto con la contadora Campastro al principio del dictado de esta materia. Igualmente hay unas pantallitas que resumen el tema de los establecimientos permanentes. Y dice, el segundo párrafo de este inciso B, dichos establecimientos deberán ingresar la tasa adicional del, ahora ahí tienen que poner 7% donde dice 13, del 7% al momento de remesar las utilidades a su casa matriz. O sea, van a estar grabadas estas entidades con esta tabla que tenemos acá, y que básicamente tiene una escala, que creo que ustedes ya están duchos en comprender este tipo de escalas. Yo les saqué una fotito al texto que salió del Congreso. Me parece que no vale la pena detenernos en mayores comentarios sobre cómo se aplica la tabla. Y cada vez que remesan o giran utilidades al exterior, en ese momento tienen que ingresar el 7%. Es una tasa adicional en cabeza de esta sociedad de capital. Entonces, por ejemplo, la sucursal argentina de la sociedad global fulanita de tal, nosotros decimos la General Motors, pero podría ser cualquiera, le corresponde tributar según esta escala. Entonces vamos a suponer que está en el último tramo de la escala, el 35%. Bueno, muy bien. Y remesa sus utilidades a su casa matriz del exterior. Bueno, en ese mismo momento, ¡pum!, 7% extra. O sea que, además del 35, el 7 supera el 40%. No es exactamente decir 42%, porque fíjense que es de 50 millones en adelante, tiene una parte fija, 14.750.000, más el 35%, pero sobre el excedente. Pero digamos que tiende la alícuota a llegar al 42%. Es una tasa impresionante a nivel global. Entonces acá estamos poniendo esta escala
va a tener una actualización anual según índice de precio al consumidor a partir del 1 de enero del 2022. O sea, la misma ley dice de que esta escala que obviamente que con la inflación se va a ver deteriorada, se va a actualizar por índice de precios al consumidor a partir del 1 de enero del 2022. En el párrafo siguiente están las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos, y ahí da toda una ejemplificación que ustedes pueden leer. También las que se realizan a través de plataformas digitales. En este caso, estas compañías van a tributar a una alícuota diferencial superior del 41-50%. Y es aplicable tanto a personas humanas como personas jurídicas que se dediquen a estas actividades, que vienen a ser los juegos de azar, sea en algún lugar físico, como un casino, o sea los que se realizan a través de plataformas digitales. Pero tengo entendido de que tienen vigente un amparo que han presentado estas compañías y que ninguna está tributando esta alícuota diferencial superior, porque la justicia les ha concedido un amparo, y como dije, ese amparo estaría todavía vigente. Yo he tratado de averiguar si aconteció algo. No hace tanto he tenido que dar una charla, no sobre este tema, sino sobre el tema de lavado, a una empresa que se dedica a estas actividades, y preguntados, bueno, ellos seguían manteniendo su amparo, pero la justicia no ha resuelto el fondo de la cuestión. ¿Profe? ¿Sí? Tengo una duda. ¿Qué pasó con la reforma de cuando tenías la tasa al 25 y distribuías dividendo? Ya venimos. ¿Eso se sigue aplicando? Ya viene, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Ya viene. Bueno, gracias. Bien, porque capaz que vos ya cursaste y yo tengo que darle para los que no han cursado, así que vamos paso a paso y despacito porque estos temas son complicados. Bien, con esto hicimos la recorrida de este artículo 73. Avanzamos. Profesora, y acá venían los establecimientos permanentes, ¿sí? Tengo una consulta, no me queda claro el tema de cuando es una sucursal o cuando es una filial. Cuando es una filial, usted dijo que es una empresa del exterior, constituye una sociedad anónima, por ejemplo, en el país, ¿sí? Exacto, y los socios supone que son dos accionistas del exterior. Bien, pero bueno, al estar constituida en el país, es del país, digamos, es de fuente argentina, ¿sí? Sí. Ahora, un establecimiento es tal, una sucursal que usted decía de General Motors. Sí. Para poder operar en el territorio nacional, ¿se tienen que constituir de alguna manera o tienen que tomar alguna figura tiene jurídica? Que cumplir, ¿Usted han cursado Derecho Societario? Sí. Bueno, ahí lo tienen que haber visto porque en la 19.550, y cuando ustedes estudian en Derecho Societario el contenido, ahí justamente abordan las sucursales que están detentadas desde el exterior y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir. O sea, se inscriben, pero como sucursal. Tienen toda una tramitación y tienen un control impresionante. Pero como en Argentina siempre están alcanzados con tasas más altas, por lo general no se utiliza ese camino. Pero no es una sociedad anónima del país. Se inscriben como una sucursal del exterior. Y se inscribe el contrato. De hecho, hay que traducirlo, hay que apostillarlo. Entonces vamos a suponer que la casa matriz es... Uno de los casos que a nosotros nos tocó, la matriz estaba en Canadá. Entonces tienen que traer el contrato original, traducido, apostillado, y hay que hacer toda la registración, pero de la sucursal. O sea, no es una sociedad del país, sino que es una sucursal detentada de una casa matriz del exterior que actúa en el país. Esa es la diferencia. No tiene que utilizar ninguna de las vestimentas jurídicas de las sociedades que están contenidas en la 19.550. O sea, no tienen obligación de ser una sociedad anónima, una SRL, no, porque entonces en ese caso ya estarían en el inciso A y no en el B. Bien, y en ese caso son sujetos, digamos, del tributo y tienen que declararlo e ingresarlos ellos como una persona jurídica
como una Como SA. una sociedad de capital, porque el artículo Perfecto. 73 tiene los dos incisos, el A y el B, los dos son sociedad de capital y las dos determinan de la misma manera, en el mismo ejemplo que les di anteriormente. ¿Mm? ¿Está? Perfecto, muchas gracias, profe. No, por nada. Ahora pasamos a las alícuotas, tanto la del 73A como la del 73B. Anteriormente a la reforma de la ley 27430 era el 35%, tanto para el A como para el B, o sea, tanto para los sujetos constituidos en el país, son todos los que están en el A, como los establecimientos permanentes o establecimientos estables, también se les dice, que están detentados del exterior. El corte, ¿cuál es? Que para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, rige la reforma de la 27430, esta. Este es el corte. Ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018. La tasa se fijó en el 30%. Esa misma ley tenía una transición, que ahora se las traduzco directamente con las reformas de la 27541 del 19 y con la reforma de la que mencioné hoy, la 27630 del 21, ya les pongo traducido para no hacerle todo el cuento de lo que pasó en el medio. Con esa reforma, ahora queda. Cuando yo digo ejercicio 2018, entiendan que son los iniciados desde el 1 de enero del 2018. 2019 y 2020 se mantienen al 30%. Y con esta última reforma, la de la 27630, ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2021, esa alícuota del artículo 73 va a ser una escala entre el 25 y el 35, según lo que vimos en la pantalla correspondiente, según esto. Tanto para el A como para el B. Los dos incisos del artículo 73 tienen la misma, exactamente la misma escala. Esa es la presentación de la alícuota corporativa, o sea, de la alícuota de la sociedad de capital. Bueno, de la incrementada ya hemos hablado. Y ahora incorporamos lo que les dije en el segundo párrafo del inciso B, ya lo hemos leído. Antes de la reforma de la 27430, cuando se remesaban las utilidades del exterior, era cero. No tenían esa alícuota que hoy tenemos en este artículo 73, inciso B, segundo párrafo. Con la reforma de la 27430, para los ejercicios iniciados desde el 1/1/2018 hasta, yo le puse el intermedio porque así estaba antes de la reforma que hoy incorporé, era el 7%. Y luego, para los ejercicios iniciados desde el 1/1/2021, por la ley 27630, pasa a ser el 7%. O sea que nosotros podríamos decir ahora que todo esto, ejercicios iniciados a partir del 1/1/2018 en adelante, y mientras no haya otra reforma, cuando remesen al exterior va a ser el 7%. Si quieren, tachen si quieren, tachen esto y pongan que por la 27430 y por la 27630, ahora es el 7%, hasta que el legislador diga lo contrario. Avanzamos, esto ya lo vieron, yo lo dejé y se los dejo porque les puede interesar lo de salida no documentada, pero ya lo trataron y a mí por ahí me da un poquito de cosita eliminar a las pantallas, prefiero dejárselos. Y ahora sí vamos a adentrarnos en el tratamiento o en la vinculación que tiene para la sociedad de capital lo que acabamos de ver con los dividendos y los dividendos fictos, que son los temas abordados en la segunda categoría, en los artículos 48, 49 y 50. Y acá entra a jugar lo que preguntaban recién respecto de cómo juegan las tasas.
en este cuadro, uy, perdón, no sé qué hice. ¿Qué hice? Bueno, salí del modo, ahí está. Lo que estoy tratando es de sacar el cuadro. Estoy tratando de sacar el cuadro que me estorba. Bien. Acá vemos la evolución y cómo se integran el tratamiento de la sociedad de capital con el de los accionistas o socios, o los integrantes de esa sociedad de capital. Esa integración, ¿cómo se da? ¿Qué quiere decir integración? Que paga por un lado la sociedad de capital, pero también va a pagar el socio, accionista o integrante cuando se le distribuyen las utilidades. Y en esto que acabo de decir, hay una cantidad de variantes en la doctrina. Yo no los voy a meter, permítanme decirlo así, en ese tema porque nos llevaría un buen tiempo de explicación, y directamente vamos a ir al tratamiento que nosotros tenemos hoy. ¿Cuál es la integración? E insisto, cuando decimos integración, implica cuánto paga por un lado la sociedad, esta sociedad de capital del 73, y cuánto tiene que pagar por su lado el integrante de esa sociedad de capital. Acá vamos a poner los ejercicios iniciados. En la segunda columna, cuál es la tasa corporativa a la que debe tributar la sociedad de capital. En este caso son las sociedades de capital constituidas en el país. Luego tenemos la tasa sobre esas utilidades cuando se distribuyen. ¿Cuál es el efecto de esa distribución? Y en definitiva, ¿cuál es el impacto total? ¿Qué es el impacto total? La integración entre lo que paga la sociedad y lo que paga el socio, o ese integrante de esa sociedad de capital. Hasta el 31 de diciembre del 2017, o sea, antes de la reforma de la 27430, la tasa corporativa ya dijimos que era del 35%, la distribución de utilidades no tributaba nada, o sea que ese efecto era cero y neutro. ¿Por qué? Porque en el conjunto, tanto la sociedad más el socio, terminaban tributando el 35%. Acá lo único que podíamos decir es que existía y existe el Instituto del Impuesto de Igualación, que hoy ha perdido bastante entidad. Está vigente, pero ha perdido bastante entidad este impuesto de igualación. Yo no me voy a detener mucho sobre eso, porque por la jurisprudencia de la Corte prácticamente ha quedado en desuetude. No es que está totalmente eliminado ni está derogado, pero no los voy a hacer perder el tiempo con eso. En cambio, en los posgrados sí todavía insistimos algo con ese instituto que se llama el impuesto de igualación. Para ustedes entonces, digamos que hasta antes de la reforma de la 27430, la tasa corporativa era la tasa de conjunto, en definitiva, entre sociedad y su integrante o sus integrantes. Luego de la reforma de la 27430, o sea, ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018 y por el 19 y el 20, la tasa corporativa fue del 30%, la distribución de utilidades tributa el 7%, porque los dividendos y las utilidades cuando se distribuyen están gravados, 7%. Quiere decir que si tenemos que medir el impacto total, decimos, la sociedad paga el 30%. Si ya paga el 30%, saben que hay un ruidito, yo les pido que, Joaquín, si les apagas los micrófonos, porque a mí no me molesta, pero esto es importante y me imagino que debe perturbar a los que escuchan. Si los apagás a todos y me habilitas a mí solamente. Ok. Tomo un poquito de agua. Hay silencio todos. Chinda, fíjate si puedes prender tu micrófono vos. Ahí está, ya lo prendí. Gracias. Bien, entonces decíamos, cada 100 pesos de utilidad de la sociedad de capital, 30 de esos 100 pesos son impuestos.
La alícuota del 30%. Cada 100 pesos de utilidad neta, cada 100 pesos de base imponible, 30 son impuestos a las ganancias. ¿Cuánto queda? 100 menos 30 que paga, le quedan 70. ¿Qué puede distribuir? Y los 70 los puede distribuir. Entonces, si hacemos una abstracción de que distribuya todo, distribuye los 70, ¿cuánto dijimos que paga la distribución? 7. 7% de 70 es 4.9. Quiere decir que si se distribuyen utilidades, 30% más el 7% de la distribución de utilidades, que es el 4.9%, un efecto cuantitativo, le llamamos a este cálculo, terminamos en un impuesto total de 34.9, casi el 35%. Quiere decir que lo que buscó el legislador es que no se distribuyan utilidades, sino que por el contrario se reinviertan las utilidades dentro de las compañías. Y que si se distribuyen, y bueno, mire, va a seguir pagando el 35%. Ese fue el efecto buscado por la reforma de la 27430, de la reforma del año 2017. Que como les dije, después hubo otra ley y ahora tenemos esta última. Con la última, que es la 27630, a partir de los ejercicios iniciados desde el 1/1/2021 en adelante, tenemos esta escala que va desde el 25 al 35%. La distribución de utilidades va a estar grabada al 7%. Entonces acá hice solamente el cálculo de la alícuota del 25 y de la alícuota del 35. Hice el cálculo del extremo, ¿no? Del medio, digamos. ¿Qué pasa entonces para una sociedad de capital grabada al 25% cuando distribuye utilidades? Tiene un efecto cuantitativo de 5,25%, que sumado a su 25 paga la sociedad de capital, más este efecto cuantitativo de 5,25 cuando se distribuyen las utilidades, quiere decir que va a estar prácticamente en el 30%. En cambio, una sociedad que esté en el 35%, si distribuye utilidades va a tener un efecto extra de 4,55%, el cálculo está acá y la explicación la di antes, quiere decir que sumado 35% más 4,55 está prácticamente en el 40%. O sea, el efecto real en el conjunto entre la sociedad de capital y sus integrantes, cuando se distribuyen esas utilidades, es casi el 40%. Entonces es un impacto altísimo, muy, muy alto. Y esto se critica por donde se ve, porque, o por donde se lo mire, porque si bien es cierto el Estado necesita de recursos tributarios para llevar adelante la satisfacción de las necesidades públicas, que es la razón de ser del Estado, estamos en un periodo de pandemia, de emergencia, y parece que el único camino que encuentran es aumentar los tributos, sin visualizar algún otro camino. Y siempre se toma como ejemplo países como Irlanda, como Grecia, que Grecia en un momento estaba prácticamente quebrada, y así hay otros ejemplos más, que lo que hicieron es al revés. Para poder recuperarse, para poder sacar la cabeza debajo del agua, lo que hicieron es, primero, visualizar sus gastos públicos, dónde están los gastos públicos ineficientes, y cómo tratar de transformarlos en eficientes, o cómo, si el Estado tiene una cantidad de empleados que los tiene que sustentar de alguna manera, aunque esos empleados no den resultados, o, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos una gran cantidad de subsidios, los países que vieron cómo transformar en eficiente todo ese gasto. Entonces, por ejemplo, en vez de dar subsidios, capaz que crear más empleo, toda la gente que recibe subsidio a lo mejor conformar cooperativas que realmente generen algún tipo de riqueza, que presten algún servicio, desde, no sé, lo que se le ocurre, desde limpiar calles, escuelas, hasta tener huertas, y por lo tanto generar alimentos en un país donde el pecado mortal más grande que tenemos los argentinos es que tengamos hermanos con hambre, en un país que tiene riquezas naturales de norte a sur, de este a oeste. Entonces, buscarle la vuelta primero por ese lado,
y luego ir haciendo una reducción de impuestos. Estos países que les mencioné lograron reducir sus impuestos y por lo tanto logran atraer inversiones y esa seguridad jurídica que brindan tanto a propios como a extraños hace que la economía se reactive. Ustedes capaz que no se acuerdan, pero Grecia en un momento estaba, permítanme decirlo así, en la lona. Y buscaba que el resto de los países de Europa la ayuden. Grecia pedía ayuda a los gritos. Y bueno, uno de los países que se oponía era Alemania, con Angela Merkel a la cabeza, porque Angela Merkel decía que Grecia no trabajaba lo suficiente. Entonces, una cosa es ayudar al que realmente está mal y lo necesita, y otra cosa es ayudar al que se cruza de brazos, total alguien viene y le da un salvavidas. Entonces ella decía, Grecia se tiene que levantar trabajando. Eso es lo que da riqueza, el esfuerzo y la generación de riqueza por el esfuerzo propio. Pero bueno, acá nosotros siempre parece que encontramos la vía de aumentar y aumentar y aumentar los impuestos, tanto que la presión tributaria global en Argentina y supera largamente el 50%. ¿Qué hora es, Joaquín? Perdón. Sí, son 8 menos 10, Chinda. Bueno. Ahí hay un errorcito en la diapositiva. No es 29,25, es 30,25. Sí, tiene razón. Sí, señor. ¿Sabes por qué no? Porque me había equivocado y había puesto 4 acá. Entonces después lo corregí al 5 y me olvidé de corregir este. Pero muy bien, y ya nomás lo corrijo. Te agradezco, Joaquín. Ya nomás lo corrijo. Ya nomás. Porque si no, después uno dice, ay, ¿dónde era que tenía que corregir? No sé. Está. 30. Guardo. Muy bien. Compartir. Presentación. Bueno. A ver. ¿Ahí está? Sí. Bueno. Con el puntero. Avanzamos entonces. Nos quedan 10 minutos. ¿De dónde sale que la distribución de utilidades tiene que tributar el porcentaje, antes el 13, ahora el 7? Sale del artículo 97. En el artículo 97, ustedes esto ya lo vieron, nos encontramos dentro de las rentas cedulares. Y particularmente el 97 es el que aborda la gravabilidad de esa distribución de utilidades. De ahí surge que se tiene que aplicar esta alícuota del 7%. Yo ahora ya les taché todo esto, que si quieren saber la historia, lean lo que está tachado, pero hoy, a partir del periodo fiscal iniciado 1 de enero del 2021 en adelante, es el 7%. Por supuesto que lo anterior sigue teniendo importancia por los periodos no prescriptos, sigue teniendo importancia. Pero a los fines de la transmisión que nosotros tratamos de hacer con ustedes o de darles, les transmitimos lo que está vigente ahora, y para no enredarlos con todo el trabalengua de las reformas, que bastante incertidumbre genera, y porque pensamos que si nosotros logramos transmitirles esto y que ustedes formen su propio criterio, el día que tengan que mirar el ejercicio 20, 19, 18, van a tener que ir a las normas vigentes en ese momento, pero van a estar capacitados y formados para esa interpretación. Y Dios mediante, capaz que ya tenemos alguna jurisprudencia, y aún así, la verdad que no quiero ser de mal agüero, pero la verdad que con mucha jurisprudencia y todo lo mismo se mantienen los grados de incertidumbre totalmente excedidos de lo que se puede tolerar. Realmente las normas nuestras son muy enmarañadas. Bueno, está todo el artículo 97, pero lo que importa es que de ese primer párrafo surge el 7% que tenemos ahora. Bueno, ya se trancó. Ve, no sé, a ver, ahí está. Y esto viene a ser un resumen de cuál es el tratamiento
de esta distribución de utilidades. ¿Quién distribuye las utilidades? La sociedad de capital. Distribuye dividendos, en el caso de las sociedades por acciones, y en el resto, utilidades. Los perceptores, esto le preguntamos a veces en los exámenes, así que ustedes pueden anotar, y le decimos, ¿quiénes pueden ser los perceptores? ¿O cuántos tipos de perceptores pueden existir? Y bueno, un primer grupo donde están las personas humanas y las asociaciones indivisas, un segundo grupo que son las personas jurídicas, y un tercer grupo que son los beneficiarios del exterior. ¿Quiénes son estos? Estos son los accionistas o los socios o los integrantes de esa sociedad de capital. Entonces, el que va a recibir el dividendo puede ser una persona humana, pero también puede recibir dividendo una persona jurídica. Por ejemplo, una sociedad anónima puede ser accionista de otra sociedad anónima. Y también puede tener un accionista del exterior. Por eso esta apertura en, discúlpeme que repita, persona humana y sucesión indivisa, en el otro grupo el perceptor es una persona jurídica, y en el tercer grupo un beneficiario del exterior. Y lo repito porque esto le preguntamos en los exámenes y la mayoría se nos quedan calladitos. Y acá estaría la respuesta, que obviamente primero hay que comprenderlo. Entonces, si no comprenden, repregunten. Para la persona humana y sucesión indivisa, esas utilidades que reciben son de la segunda categoría. Tributan en forma cedular al 7%, por ese artículo que acabamos de ver, el 97. Cuando el sujeto perceptor está inscripto en el impuesto a las ganancias, el 7% que le va a retener la sociedad de capital es un pago a cuenta. Pero si el perceptor, que en este grupo, persona humana, sucesión indivisa, es un no inscripto en el impuesto a las ganancias, la retención que le va a hacer la sociedad de capital del 7% es en carácter de pago único y definitivo. Para las personas jurídicas que reciben esa distribución de utilidades, esos dividendos, son no computables por el artículo 68 de la ley del impuesto a las ganancias. ¿Por qué es no computable? Para evitar la superposición de impuestos. Porque ya al ser una persona jurídica, sociedad de capital, la que va a recibir, va a tributar por sus propias utilidades. Entonces, lo que viene como dividendo o utilidad de otro es no computable. Bueno, una buena, ¿no? Una buena. En cambio, para el beneficiario del exterior, va a estar siempre grabado, pero como es un beneficiario del exterior, el Estado argentino no lo puede ir a buscar al exterior. Entonces, la única forma es retenerle en carácter de pago único y definitivo. ¿Cuánto le retiene? El 7%. ¿Cuál sería acá el ejemplo? Una sociedad anónima del país, ¿sí?, que tiene un accionista que es del exterior. Por ejemplo, la filial esa que habíamos mencionado, que tiene accionistas que son del exterior. Cuando le distribuye las utilidades, va por esta vía. 7% en carácter de pago único y definitivo. Ese sería el resumen de este tratamiento. Tendríamos que entrar en el repaso, en realidad, porque esto ya lo vimos, de los dividendos fictos, de cómo combinan, y de los otros institutos que nos quedan dentro de la tercera categoría, vinculado con el tratamiento de la sociedad de capital. Pero yo diría que lo dejemos acá para comenzar con este tema fresquito el día miércoles. ¿Qué hora es, Joaquín? Sí, quedan 3 minutos para las 8. Ah, bueno, perfecto. Entonces, como no tuvimos recreo, los podemos liberar aquí a los alumnos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna está bien, queja, gracias, algún profesora. lamento? Bueno, Muchas gracias por la clase. Bueno, espero que hayan comprendido. Si no, me repreguntan. Así que nos vemos entonces. Ay, perdón. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Que estén bien. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Gracias. Chao, chao, que estén bien. Gracias, profe. Hasta Gusto luego. verlos.